grande y nos tiene que revelar definitivamente. Amén. Entonces oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papá. Gracias por tu presencia tan exquisita, tan linda, papito lindo. Hoy podemos, Señor, entrar, Señor, a este lugar santísimo, Señor. Gracias por eso, papá. Ahora yo te pido, Señor, que tú nos des, Señor, que tú nos hables, Señor. Apelamos, papito lindo, a la unción, papito lindo, magistral, Señor, de un maestro, papito lindo, para poder impartir tu palabra, Señor, conforme a tu corazón, papá, de tu corazón, papito, al corazón de mis hermanos, Señor, para salir, Señor, cambiada nuestra mente, papá, y eso afecte positivamente, Señor, mis manos y mis pies y mi caminar, Señor, en ti, Señor. Amén y amén, amén, hermanos. Entonces vamos a hablar un poquito, hermano, de algo, hermano, que creo que es muy importante hablar. Recordemos que los miércoles, ¿verdad?, tenemos la buena costumbre de hablar de enseñanza bíblica, ¿verdad?, de doctrina, ¿verdad?, enseñanza bíblica, también de escatología. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, creo yo, a la luz de la palabra, ¿verdad?, porque con todo lo que está pasando allá en Medio Oriente, especialmente en Israel, ¿verdad?, la nación de Israel, ¿verdad?, hay personas que se pueden confundir. Hay personas que a estas alturas pueden decir, es que ya estamos en la tribulación, o ya estamos en la gran tribulación, y no es así. O sea, no es así, y lo vamos a ver bajo la luz de la palabra. Pero sí tenemos que entender, hermano, que esto que está pasando, esta pandemia, ¿verdad?, causada por el enemigo y permitida por Dios, es solo inicio de dolores, así dice la Biblia, inicio de dolores, ¿verdad? Falta poco, falta, pero muy poco, hermano, muy poco. La Biblia dice, cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, es porque nuestra redención está cerca. Amén. Y las cosas que están pasando, hermanos, para que nosotros pongamos atención y miremos lo que está pasando a nivel tierra, a nivel mundo, dentro de los 7 escenarios escatológicos que tanto se nos ha enseñado y los hemos hablado, ¿verdad? ¿Quién se recuerda los 7 escenarios escatológicos? Por ejemplo, 1, obviamente, ¿verdad?, la iglesia. Tenemos que tener la mirada puesta, hermano, en qué está pasando en la iglesia y cómo la iglesia se ha estado babilonizando tanto. Hoy me decía el hermano Denis, ¿verdad?, que él venía impactado, hermano, que pasó por San Joaquín de Flores, más o menos por ahí, ¿verdad? Río Segundo de la Juela, sí, están colindando ahí, y vio una iglesia ecuménica. ¿Qué decía Denis? ¿El eslogan más o menos? Decía, una sola creencia, una sola iglesia, un solo Dios. Amén. Entonces, ¿de qué nos habla eso, hermano? De ecumenismo. Y ecumenismo ante los ojos humanos es el plan perfecto, ante los ojos humanos. Pero bajándole la lupa o viéndolo bíblicamente, nos damos cuenta que el ecumenismo Dios lo aborrece. Esa unión, esa Babel, esa Babilonia, Dios la aborrece. Cuando los hombres a nivel tierra se pusieron de acuerdo para crear una torre, Dios eso no le gustó, bajó. ¿Y qué hizo, hermanos? Los esparció. ¿Cómo? Confundiendo sus lenguas y que ninguna pudiera entender lo que hablaba su prójimo. Entonces Dios no está de acuerdo con esas uniones, que esas uniones son humanas y humanistas. Yo le decía al hermano Enes, es tremendo, hermano, sin criticar, pero digamos, hay que tener mucho cuidado. Usted ve, los alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, ellos promueven mucho la unidad de las religiones. No importa, venga, ¿verdad?, aquí a todos adoramos a un mismo Dios, y venga, ¿verdad?, usted nada más, no importa la religión que usted practique, venga y aquí, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres de negocios, esta famosa reunión de hombres de negocios, ¿verdad?, ellos promueven mucho, ¿verdad?, el ecumenismo. No importa cuál religión es, ¿verdad?, lo importante es que todos adoramos a un mismo Dios, y la verdad no es así. La verdad que no es así. Por ejemplo, hemos hablado de la palabra ojalá, y a veces hemos corregido, tal vez en lo privado hemos corregido un poquito, ¿verdad?, en cuanto a la palabra ojalá. Ojalá es una expresión que no deberíamos usar nosotros. Ojalá quiere decir, hermanos, quiera Alá. Y Alá claramente no es Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Es un Dios, pero no es el Dios que nosotros adoramos. Amén. Entonces no podemos, hermanos, unirnos en esos pensamientos. Amén. Pero bueno, el escenario, hermanos, que tenemos que poner atención, el escenario iglesia, ¿verdad?
basados en que va a ser arrebatada, que un momento aquella que se le concedió vestirse de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, va a ser llevada a la boda del Cordero. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que ver lo que está pasando con la iglesia y la iglesia novia. Amén. La Babilonia, tenemos que ver el escenario Babilonia, ¿verdad? Que es esto que estamos hablando del ecumenismo, ¿verdad? De la Babilonia o la gran ramera que habla la Biblia, en Apocalipsis, ¿verdad? La madre de todas las rameras. Tenemos que poner atención también, hermanos, al escenario Israel, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Israel. Pero hay un cuarto escenario que es el mundo, amén, que ahí tiene que ver, hermanos, con la organización mundial, la unificación de todas las cosas, la unificación de la moneda, la unificación de la religión, la unificación de los países, la unificación de la salud. Hablando ahora que estamos con esto del COVID, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que poner la mirada en esas cosas y ver lo que está pasando. Amén. El otro escenario, hermanos, es el escenario tierra, ¿verdad? Tierra, ya como con lo que tiene que ver con los cambios climáticos, todo lo que tiene que ver con lo que habla Apocalipsis, ¿verdad? Los jinetes, por ejemplo, o los colores del Apocalipsis que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Jesús dijo, habrán terremotos, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que ponerle atención, ¿verdad? El descongelamiento de los polos, ¿verdad? De los polos de los hemisferios, ¿verdad? No estamos hablando de los polos aquí en Costa Rica, ¿eh? Eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa. Hay muchos polos, pero no de esos. Amén. Tenemos que ver también el escenario cosmos. El cosmos, dice la Biblia que el Señor puso esas grandes lumbreras, ¿verdad? Dice, hay lumbreras para que sean de señal, amén, el sol, las estrellas, las lunas, todo lo que está pasando fuera de esta tierra, ¿verdad? El escenario familia, amén, el séptimo escenario, el escenario familia, porque recordemos el año de la reconciliación, de que se trataba de que el Señor iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y eso iba a ser una señal para los últimos tiempos, amén. Entonces, todos estos, hermanos, todos estos escenarios, ¿verdad? Todos estos escenarios, hay uno que es el que quiero que analicemos ahorita, que es el escenario Israel. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Israel como señal. Y por ejemplo, la construcción, cuando usted vea la construcción del tercer templo, hermanos, póngale la firma que el arrebatamiento es ya, para ayer. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Entonces vamos a ver de todos esos escenarios que son el reloj de Dios. Pongamos atención, hermano. Todos estos escenarios que acabamos de ver aquí, los 7 escenarios, son el reloj de Dios. Porque a veces, y lo enseñamos una vez acá, que hablamos una vez de un tema que se llama Israel, el reloj profético de Dios. Y Jesús lo habló en su Apocalipsis, en Mateo 24. Jesús lo habló. Mirad la higuera, Israel. Mirad la higuera. Cuando estas cosas empiezan a suceder, y habló de varias señales, ¿verdad? Y se lo estaba diciendo en ese momento a los israelitas. Pero en ese mismo capítulo también le habla a la iglesia y también le habla al mundo. Entonces, el reloj de Dios, ¿verdad? Son estos 7 escenarios. Amén. Vuelvo y repito, en algún momento hablamos, ¿verdad? De un reloj de Dios, ¿verdad? Que era Jerusalén, ¿verdad? Que el reloj era Jerusalén, ¿verdad? Que el minutero profético era Jerusalén y que el segundero, ¿verdad? Era el tercer templo, ¿verdad? Y está bien, no es que estaba mal, pero realmente el reloj del Señor, ¿qué tiene que ver con todo eso? Cuando se empiezan a cumplir todas estas cosas que el Señor profetizó, es porque la venida del Señor está cerca. La venida secreta, no la venida pública, pero bueno. Amén. Entonces, para entender, hermanos, a Israel, tenemos que entender una cosa que a veces el pueblo de Dios tiende a confundir. El pueblo de Dios tiende a confundir, y a veces escuchamos expresiones de decir, es que Israel es el pueblo de Dios, pero no, hermano, suena muy lindo, pero no. Recordemos que ellos, amados hermanos, ¿verdad? Por haber desechado al Señor, y a los suyos vino, ¿a quién? A los israelitas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice la Biblia que Dios les dio carta de divorcio. Carta de divorcio para Israel. Y ahora el Señor ya no se entiende con Israel, ya no se entiende con el mundo. De tal manera amó, tiempo pasado el mundo, ahora ¿quién ama? Ama a la iglesia.
Y ahora Él, ¿verdad?, protege y cuida a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios, hermanos? Dice la Biblia que porque el Señor vino y no le recibieron, y dice, más a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos ahorita el pueblo de Dios? Los que ya nacimos de nuevo, los nacidos de nuevo. Esos somos el pueblo de Dios. Perdón, pero ya Israel no. Israel Dios lo ama, Dios lo protege. Y ustedes ven la bendición del pueblo israelita. Ustedes ven cómo Dios los protege y Dios los guarda y los ha cuidado un montón. Ustedes pueden ver, amados hermanos, la prosperidad de los que se les llama judíos. Es increíble. Por eso tanto odio, hermanos, por eso tanto odio a nivel mundial sobre esta nación. Pero el pueblo de Dios es la iglesia. Esto tenemos que tenerlo súper claro. Amén. Los israelitas o la nación de Israel, ¿verdad?, son los descendientes de Abraham, los que tienen un linaje sanguíneo de la sangre con Abraham. Pero el verdadero pueblo de Dios, el Israel espiritual, no el Israel literal, el Israel espiritual, somos la iglesia. Vuelvo y repito, los nacidos de nuevo, los que hemos sido comprados ya no con la sangre de Abraham, sino con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Ya no dependemos de un linaje o un lazo sanguíneo, sino que el lazo sanguíneo espiritual es la sangre de Cristo. Eso nos hace formar parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, claro, obviamente, ¿verdad?, cuando la iglesia inició, ¿cómo inició, hermanos? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, como un solo pueblo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, la mayoría de la iglesia, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, de lo que se le llama la gentilidad. Hay judíos, sí, hay judíos que se convirtieron a Cristo. Se le llama judío mesiánico, ¿verdad? Por ejemplo, Paul Wilbur, ¿quién ha escuchado una canción de Paul Wilbur, ¿verdad?, un judío mesiánico. Amén. Entonces somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Entonces es importante hacer esa diferencia. Porque ahorita hay un movimiento, hermanos, uno de los movimientos de que hablamos ahorita, ¿verdad?, del ecumenismo y todo, son los judaizantes, ¿verdad? Ahorita hay un movimiento judaizante que se están metiendo a la iglesia, hermanos. Ellos no van a traer a gente del mundo, ellos no van a predicar a la gente del mundo, ellos no van a salvar a almas del mundo. ¿Qué están haciendo ellos? Se meten en las iglesias cristiano-evangélicas verdaderas, iglesias verdaderas, y se meten ahí, se infiltran y empiezan, hermanos, a hacer judaizar a mucho hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener cuidado, porque aún hasta los escogidos podrán ser engañados. Entonces no, tenemos que tener cuidado con ese movimiento judaizante que se mete dentro de la iglesia, porque ellos lo que hacen es desviar la mirada de las cosas de la fe, lo que es de la fe, y ponen la mirada en las obras, en la ley. Entonces ya empiezan, hermanos, con sus cosas, ¿verdad? Se basan mucho en las obras, ya empiezan a usar el kipá, y como los judíos, ¿verdad? Ya se dejan crecer el pelo como los ortodoxos y esas trenzas y esas cosas, ¿verdad? Y ya no dicen a uno, hola, pura vida, ahora le dicen shalom. Ya no dicen pura vida como los ticos, shalom. Ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Entonces un montón de cosas que hay que tener cuidado. Amén. Pero ¿por qué este tema, hermanos? ¿Qué está pasando en Israel? ¿Quién se recuerda qué está pasando en Israel? Ahorita, ¿quién ha visto noticias? Jania no ve noticias, ¿verdad? Está en un conflicto contra Gaza, en la franja de Gaza. Y en la franja de Gaza tienen un conflicto con esta gente, los terroristas, los de Hamas, ¿verdad? Por ahí anda. Entonces hay un ataque, como dice mi hermano Enes, en la franja de Gaza, ¿verdad? Por la franja de Gaza, y de este lado está Cisjordania, creo que es, y ahí en medio está Israel, ¿verdad? Entonces misiles van y misiles vienen, misiles van, y está rodeado de Egipto por este lado. Usted ve el mapa, lástima, no traje mapa de Israel, usted ve un mapa y está rodeado por todos los enemigos de Israel. Amén. Entonces ¿sí saben, sí recuerdan de dónde salió el pueblo de Israel, hermanos? Sí. Hacemos un repaso, sí, un Swanson. ¿Ah? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿Por qué este pueblo se llama Israel? Un repaso así rápido, hermanos, para los que anotan. En un momento determinado, mucho después del diluvio, ¿verdad?, la tierra se volvió a poblar, ¿verdad? Y el Señor vio una persona, un hombre, Abraham, y le dijo: sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Este hombre tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que fue Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Este Jacob fue el que luchó con Dios, y por cuanto luchó con Dios, dice que le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Este hombre Israel tuvo 12 hijos,
¿verdad? Que de esos 12 hijos estaba José y estaba Benjamín, que eran hijos de la misma mamá, ¿verdad? Pero los hermanos, los 10 hermanos, Benjamín no, los 10 hermanos, se pusieron de acuerdo y entregaron a José, lo vendieron. Por cosas de los planes del Señor, ¿verdad? Este hombre cayó en Egipto como esclavo, fue tentado por la esposa Potifar, estuvo en la cárcel y todo. Y cuando salió de la cárcel y todo, entonces por un sueño que él tuvo, ¿verdad? Entonces llegó a ser el segundo al mando, por decirlo así, de tierra de Egipto. Llegó una hambruna a la tierra y ¿qué pasó? Los hermanos que lo habían entregado años antes llegaron a pedir, como decimos los chicos, ya a pedir cacao. No lo reconocieron. Después él les dice, bueno, yo soy José, había un plan de Dios, vénganse, traigan a mi papá, traigan a mi hermano y quédense aquí en tierra de Egipto. Y les dieron una parte, José, le dieron una parte porque ellos estuvieran ahí. Años después se levantó un faraón que no conocía de José y como vio que el pueblo judío hebreo se estaba multiplicando, dijeron, no, capaz que nos van a quitar el puesto, ¿verdad? Entonces los esclavizaron. Por eso después se levanta un hombre como Moisés, los saca de Egipto, ¿verdad? Los hace pasar por el desierto hasta que lleguen a la tierra prometida por medio de Josué. Llegan a la tierra prometida y ahí se instalan en la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí donde después, ¿verdad? El tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, Saúl, después David, después Salomón construye el templo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el primer templo, el segundo templo y por qué se le llama el tercer templo. Pero así un repaso rápidamente. Entonces, como decía mi hermano Denis, hermano, este pueblo de Israel, Jacob, el hijo de Abraham, o el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, le cambiaron el nombre. Ya no será más un nombre Jacob engañador, sino Israel príncipe. Amén. Entonces, de ahí nació el pueblo de Israel. Así se formó el pueblo de Israel. Esa gran nación que está allá, vuelvo y repito, en Medio Oriente. Que han pasado un montón de cosas, pero bueno, ahí lo podemos ir viendo los próximos miércoles por cuestión de tiempo. Pero eso es lo que está pasando ahorita, que ellos llegaron a una tierra donde ellos fueron esparcidos, hermano, esa tierra que habían conquistado el paso de los años, tuvieron que salir de esas tierras por un montón de cosas, ¿verdad? Y después, hace 100 años, cuando ellos empezaron el movimiento sionista, que era volver todos los judíos y los hebreos a Israel, ¿verdad? Encontraron que ahí estaba ya un pueblo instalado que era Palestina, ¿verdad? De los palestinos ahorita, ¿verdad? Tuvieron que hacerse como un ladito, ¿verdad? Y darle campo a los israelitas, ¿verdad? Para que ellos se instalaran ahí. Entonces por eso son tantas guerras, tantas cosas que está pasando ahorita. ¿Y de dónde está pasando eso? Todo eso en Jerusalén, que es la capital. Bueno, que es el centro, por decir así, de Jerusalén, Tel Aviv y Jerusalén. Esas son las guerras que hay. Pero es que es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué tantas guerras? Porque ahí están las 3 religiones más grandes del mundo. Ahí está la mezquita, la de Omán, de los musulmanes. Islámica. ¿Ah? Islámica. De la religión islámica, sí, exactamente. Eso, macho. Está la religión judía, lo que estamos hablando, ¿verdad? Los hebreos, los judíos, ¿verdad? Que creen en Jehová, ¿verdad? Que rechazaron a Jesús, pero creen en Jehová. Amén. Y está la religión católica, también está instalada ahí, ¿verdad? Porque ahí fue donde Jesús resucitó. Entonces, sabe que tradicionalmente los católicos, ¿verdad? Siempre han estado ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es tanto conflicto, hermano. Históricamente, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos pueblos, hermanos? Isaac tuvo a Abraham, pero recuerde que también tuvo a un hijo que llamaba Ismael. De Ismael es que salen todos este montón de pueblos, los árabes. Amén. ¿Sí me entendieron más o menos un resumen? Amén. Entonces por eso es que tanta pelea y tanta cosa, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo que pasó fue que ellos tenían una actividad que se llamaba el Ramadán, una charla así. El ayuno. Un ayuno por un mes, ¿verdad? Y los israelitas se opusieron, se pararon en la puerta, hicieron unas cosas ahí, hubo unos atentados de los palestinos en Tel Aviv y eso desató la guerra. Escuché noticias de que Israel estaba analizando la opción de hacer un trato de paz, ¿verdad? Para dejar esta guerra, creo que lleva 9 días. Pero bueno, eso fue un resumen así rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que poner la mirada en los 7 escenarios, pero también en el reloj profético que es Israel. Amén. Ahora bien, recordemos que nuestra función como Isaacar, una de las tribus de estos 12 hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Isaacar, que eran, hermanos, expertos en conocer los tiempos.
Pero no solo eso, hermano, no es solo expertos, sino que sabían todo lo que se debía hacer. Esa es nuestra función, conocer los tiempos. Vuelvo y repito, por eso es importante que nosotros como pastores, o mi función como pastor es decir a estos hermanos, así están los tiempos, por aquí vamos, por acá va, por aquí va la iglesia, está la visión de la iglesia, pero no podemos desligarnos de la iglesia, ¿verdad? Que va a ser arrebatada y por donde vamos caminando. Y que el tiempo está cerca, definitivamente. Amén. Entonces, el escenario, Israel. El escenario, Israel. Amén. Pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel? Porque dijimos, ¿verdad?, que Israel rechazó al Señor Jesucristo. ¿Y la salvación por qué viene? Por Jesucristo. Entonces vamos a ver ahorita, hermanos, cómo Dios no ha desechado a Israel. De hecho, ahí lo puedes ver en la pantalla. Dios no ha desechado a Israel. Le puso una pausa. Llegó un momento determinado donde el Señor dijo: ok, Israel, no quisiste nada, te doy carta de divorcio, ahora me arreglo con la iglesia. Pero lo dejó en pausa. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? En un arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Viene el trato, ahora sí, le quitan pausa a Israel y viene el trato para Israel. La semana 70 de Daniel. Entonces viene el trato para Israel, para las naciones y para la iglesia que se queda. Pero el trato es para Israel, porque vea, la Biblia dice, Romanos 11:1, dice: digo pues, pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y la respuesta es no, en ninguna manera, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dijo Pablo. Entonces ve que el pueblo que está hablando es Israel, por eso lo marqué, israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Al pueblo israelita, no al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios somos nosotros. ¿No dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Entonces, Dios no ha desechado a Israel, lo tiene en pausa. Vendrá un trato, un futuro para Israel. Pero el pueblo, vuelvo y repito, Israel espiritual somos nosotros. Amén. Ahí mismo en Romanos 11, pero el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, Israel es un misterio. Hay muchos misterios en la Biblia. El misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el misterio del inicuo, el misterio del anticristo, el espíritu del anticristo, y un montón de misterios. Israel es un misterio. Así lo podemos ver. Recordemos que un misterio, hermanos, es algo secreto para el mundo, velado para el mundo, pero para nosotros fue revelado. Amén. Pero es un misterio porque aunque querramos explicárselo a las personas, si no tienen el Espíritu Santo que les lleve a la verdad, no la van a entender. Lo hablábamos ahora, no veníamos con mi esposa. Un paréntesis, hermano. Perdón el tiempo, pero ahí vamos a salir. Si no, lo seguimos el otro miércoles. Pero yo decía, hermanos, qué tremendo, decía yo ahora cuando veníamos en el carro, qué tremendo. Que definitivamente las personas tienen que tener el Espíritu Santo dentro, hermanos, para que Dios los lleve toda verdad. Sí, amén. Porque estaba recordando hace 25, 26 años, cuando mi esposa me hablaba a mí, me decía un montón de cosas, ¿verdad? De las imágenes de la Biblia, un montón de cosas, con todo respeto, ¿verdad? Me las decía y yo no entendía. Llegaba un vecino y me decía: vea, eso no es nada, de las imágenes, eso no es nada. Y yo llegué, hermanos, y 2, 3 años después, cuando entré a mi trabajo, donde estoy todavía, aún no sabe, tenía un hermano en Cristo, ¿verdad? Que él fue el que me empezó a explicar. Y yo le decía: pero explíqueme esto, pero explíqueme lo otro. Y él muy sabiamente y con mucha paciencia, porque yo era bien cabezón, era bien testarudo, ¿verdad? Y mi expresión era, y yo dentro de mi corazón yo decía: sí, es cierto lo que él está diciendo, pero a mí nadie me va a sacar de donde yo salí. A mí nadie me va a salir de donde yo nací. Yo nací así, crecí así y ahí me muero. Pero hasta que el día que él me dijo a mí: usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón, hermano. Yo acepté a Cristo en mi corazón y ¡pum! Vino una revelación, hermano. Entró la luz y sea la luz y Dios empezó a ordenar todas las cosas. Entró Cristo en mi vida, entró la luz de Cristo y yo empecé a entender un montón de cosas que me habían dicho, pero que no las podía entender. Porque era un hombre natural. Pero cuando acepté a Cristo pasé a ser un ser espiritual y empecé a entender muchas cosas. Entonces, un misterio
Un misterio, hermanos, es algo que para nosotros ha sido revelado, pero para los que no tienen a Cristo y al Espíritu Santo en su corazón no lo van a entender. Eso es un misterio para ellos. Amén. ¿Cuál es ese misterio, hermanos de Israel? Ojo, hace una advertencia para que no seáis arrogantes. O sea, que no nos creamos más. Ya, judíos, israelitas, no. Me vale. Porque dice: a los que bendijeres, bendeciré. Y a los que maldijeres, maldeciré. Si no, pregúntenle a Nicolás Maduro. ¿Por qué murió Nicolás Maduro de un cáncer en sus entrañas? ¿Qué fue lo que él dijo? Chávez. ¿Ah? Chávez. Sí, Maduro está hasta vivo. Que él maldecía a Israel desde sus entrañas. ¿Y de dónde empezó perdón la expresión, a podrirse, hermano? Pero tampoco podemos ser arrogantes y decir: no, ¿qué me importa a mí lo que está pasando allá? No dice la Biblia: orar por la paz de Israel. Que le pidamos a Dios por la paz de Israel. Entonces no podemos ser arrogantes y ¿qué me importa a mí lo que está pasando? Tenemos que orar. La Biblia lo enseña. Ok, no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. Ok, 2 puntos. Cambio de tema. Que ha acontecido a Israel, la nación, el pueblo de Israel, la nación que está allá en Medio Oriente, ese país. ¿Qué le pasó? Endurecimiento. Se endureció su corazón. No aceptaron a Cristo y se endurecieron. Es más, ellos mismos dijeron que la sangre, cuando estaba Cristo crucificado, que la sangre de este inocente sea sobre vosotros, y por eso pasan todo lo que pasa. El holocausto, 6 millones de judíos, hermano, se echaron en la Segunda Guerra Mundial, gracias a Hitler y a sus secuaces. Pero ellos tuvieron la culpa. Ellos dijeron que la sangre de este inocente sea sobre nosotros. Pero bueno, dice que el endurecimiento en parte. ¿Qué es endurecimiento? Dice la Biblia que Faraón, el Señor le endureció el corazón. Que el mismo Faraón, propuso endurecer su corazón. Y después dice también que su corazón se endureció. 3 facetas de un endurecimiento de un corazón. Y qué duro, qué tremendo un corazón endurecido, hermano. Ahí sí no entra nada, ¿no? Ahí sí, porque el corazón va ligado con la mente. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque el corazón es perverso y engañoso. Amén. Entonces, ¿de dónde se endurecieron ellos? Del corazón, por no haber aceptado a Cristo. Eso sí dice en parte. La misericordia de Dios es tan grande que dice que en parte. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: ¿hasta qué? O sea, le pone un límite, una fecha de caducidad o una fecha de expiración. Que ese endurecimiento va a estar ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Los que no pertenecen al pueblo de Israel, pero aceptaron a Cristo y vienen a Cristo y forman parte de la iglesia. Cuando haya entrado la plenitud, o sea, el último. Yo no sé quién va a ser el último, hermano. Yo no sé quién va a ser el último. Pero ¿saben qué pasa aquí, hermano? El arrebatamiento. Cuando Dios dice: ok, entró el último, entró el último, ok, ya es tiempo. Suena la trompeta, hermanos, y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que hayan muerto, y recibiremos al Señor en el aire. Entonces, cuando haya entrado el último de los gentiles a la iglesia y la iglesia se va, ahora sí viene el trato para Israel. ¿Sí me entienden, hermano? ¿Sí estamos siendo claros? El 25, ahora el 26. Y luego de eso, luego de que la iglesia se vaya, luego de que haya entrado el último de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Qué misterio, hermanos. Qué misterio, hermanos. Porque dice todo. Y cuando dice todo, es todo. Sinceramente no podría explicarle esto. Sí puedo decirle que es un misterio. Amén. Y como está escrito, vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo. Cristo va a venir a tratar con ellos. Que apartará de Jacob, Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Es un pacto, hermano. Yo lo separé para que quede didácticamente más entendible. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con los israelitas. Cuando el Señor le quite los pecados. Amén. Qué lindo, hermano. Yo no sé si usted se goza, pero qué lindo, hermano. Pero la iglesia no va a estar. No lo vamos a ver, hermanos.
Ya nosotros vamos a estar ¿a dónde? En las bodas del Cordero. Allá vamos a estar. Dios todavía tiene un plan para salvar a Israel, la nación de Israel. ¿Dónde, hermanos? En la gran tribulación. Porque cuando la iglesia se va a 7 años de bodas del Cordero, ¿qué se queda haciendo la tierra? 7 años de gran tribulación, del horno 7 veces calentado. ¿Quiénes se fueron enviados al horno 7 veces calentado? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Amigos de quién? De Daniel. ¿Y Daniel por qué no fue enviado? ¿Daniel por qué no fue enviado al horno de fuego, hermanos? Porque dice que cuando lo buscaron estaba en el palacio, estaba en las bodas, había sido arrebatado, había sido llevado, estaba arriba gozándose en las bodas del Cordero. Amén. Amén. El endurecimiento que le ha acontecido a israelita, al pueblo israelita no será para siempre. Están en pausa, ahorita están en pausa. Cuando termine el tiempo de los gentiles, de la iglesia, todo Israel como nación será salvo. Eso dice ahí. No lo digo yo. ¿Qué dice ahí? Y luego todo Israel será salvo. Ahora bien, ¿cuál va a ser el plan para Israel? ¿Cómo lo podemos interpretar, hermanos? Eso consiste, hermanos, en que ellos tienen que ser salvos igual que nosotros. ¿Cómo, hermanos? Por la fe en Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tienen que aceptar la sangre de Cristo, la tienen que aceptar. Ese es el plan de Dios. Entonces quiere decir que Dios va a tocar los corazones de ellos, hermanos, de los israelitas, los va a tocar. Perdón. Jeremías 31:33. Ajá, ¿qué dice? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Sí, porque hablamos de pacto, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto? Después de aquellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Amén. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán. Qué tremendo. Amén. El Señor va a hacer una obra en ellos. Se le van a abrir los ojos y va a escribir la ley de sus corazones. Van a entender. Por eso es que dice que todos. No quiero decir que eso es doctrina, ¿verdad? Tampoco, pero es que es tremendo. Me impacta eso que dice todo. ¿Cuál es el trato? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Definitivamente Dios va a tocar el corazón de ellos. Y van a reconocer a Jesús como el Mesías. Y entonces se van a salvar. Si aceptan a Cristo, ¿qué pasa? Se salvan. Amén. Se salvan. El ladrón en la cruz no hizo nada. Creyó en Cristo y se salvó. Entonces en la gran tribulación, hermanos, ellos van a tener que aceptar a Cristo. Y ahí se van a salvar. Sí, amén. Se van a salvar, definitivamente. Amén. Ya esto lo leímos, ¿verdad? Israel en el escenario escatológico, vamos rápido por el tiempo. Pero vuelvo y repito, Jesús habló en Apocalipsis, Jesús habló ahí, cuando estas cosas comiencen a suceder, mira que nadie os engañe, así dijo el Señor, miren que nadie os engañe. Pero una de las cosas para este tiempo que le va a pasar a Israel, y tenemos que saber, aunque la Biblia no se manda a orar, tenemos que saber que Israel va a quedar solo. Israel se va a quedar solo. Así le pasó a aquel hombre que se llamaba Jacob, dice, y así se quedó Jacob solo. Perdón, Estados Unidos en un momento determinado le va a dar la vuelta a Israel, lo va a dejar solo, hermano. ¿Quién es el padrino ahorita? ¿Quién defiende a Israel? Estados Unidos. Estados Unidos. Y el Señor también, hermano. ¿Quién ha escuchado hablar de la guerra de los 6 días? De Israel. Estúdielo, hermano. Estúdielo. Se fueron, creo que fueron como 5 o 6 pueblos, hermano, un 5 de junio, creo que fue el año 73, algo así. Se pusieron de acuerdo a atacar a Israel, hermanos. Israel hizo una estrategia de guerra, hermanos, les bombardeó donde los aviones tenían que aterrizar por combustible, hermanos, y le ganó a todos se los echó. En 6 días. Por eso se llama la guerra de los 6 días. En 6 días, hermano. ¿Usted sabe por qué 6 días, hermano? Porque en el séptimo tenían que descansar. En el séptimo tenían que reposar. Así es. Amén. Se mesuraron para hacerlo en los 6 días. Exactamente. Tenían que reposar. Qué tremendo, hermano. Y así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Esto es una cristofanía. Estaba luchando con Cristo, con el Señor mismo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí es donde le cambia el nombre. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero me impacta que dice que ellos se quedaron solos, hermano. En algún momento determinado se van a quedar solos. Jesús dijo:
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sí, amén. Entonces, por eso le digo, ojo aquí a los 7 escenarios, pero también ojo aquí, ¿verdad? A lo que está pasando con Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, a las puertas, a las puertas. No olvidemos. ¿Cuál es nuestra función? Orar, pedir por la paz de Israel, bendecirlos, porque dice: el que te bendijere, bendeciré. Amén. Entonces, no seamos arrogantes, dijo Pablo. Amén. Pero ¿qué va a pasar ahorita, hermanos? En el escenario escatológico, hermanos, va a pasar esto. Va a pasar esto. Israel y el anticristo. ¿Por qué, hermanos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí no recibieron al Mesías. Entonces, ¿a qué están esperando ahorita? Al Mesías. Al Mesías. Entonces, cuando la iglesia se va, se desata la manifestación del anticristo. ¿Y a quién creen ustedes que va a engañar, hermanos? A los israelitas. A los que lo van a esperar. ¿Sí? A los que están esperando al Mesías. Por aquí tengo una noticia, yo creo. Sí, ahí está. Esto fue el mes pasado, o este mes. Lo leen ahí. Dice: ha llegado, déjame ver si lo leo aquí mejor. Ha llegado un nuevo Mesías a Israel. Un sector de los judíos ortodoxos, los que más se aplican a las tradiciones de ellos y al Torah y todo, creen que sí. Otros, sin embargo, afirman que es que no sé cómo se pronuncia. Quisquiao Ben David es el anticristo. Tampoco mensos no son. Algunos de ellos saben por dónde va el teje y maneje, pero la mayoría sí creen que este Ben David, ¿verdad? Ellos creen que es el Mesías, el Cristo prometido para ellos, que están esperando todavía. ¿Ha llegado un nuevo Mesías a Israel? Esa es la pregunta. Entonces ellos lo están esperando. Qué torta, hermanos, porque van a reconocer al anticristo como el Mesías. Ahí es donde ellos se van a embarcar. ¿Por qué? Porque él va a traer tratados de paz. De tantas guerras y quedan solos y Estados Unidos los abandona y ellos ocupan a alguien que los salve. Y con esos tratados van a decir: ah, sí, este es. Amén. Entonces, nuestra mirada puesta allá. Repito, el reloj de Israel, el minutero, Jerusalén, y el segundero, el tercer templo. ¿Por qué el tercer templo, hermano? ¿Quién construyó el tercer templo, hermanos? ¿Quién construyó el tercer templo? A David le dijeron: David, tú no vas a edificar mi templo, porque tú eres un hombre de guerra. En guerra no podemos edificar, se edifica en paz. ¿Quién fue el que edificó el primer templo? Salomón. ¿Qué significa Salomón? Paz. Paz, exactamente. Pero ¿qué pasó con este templo, hermanos? Que cuando llegaron los babilonios, ¿no? Llegaron, hermanos, se llevaron a todos cautivos para Babilonia, hermanos, y destruyeron, hermanos, el famoso templo, el templo de Israel. Amén. Entonces, el primero lo construyó Salomón y lo destruyeron los babilónicos. En Esdras y Nehemías, en el tiempo del rey Ciro de Persia, dice, hermanos, que ellos empezaron a reestructurar o reedificar ese templo. En Esdras, adentro, en Nehemías afuera. ¿Cómo hace la obra del Señor? De adentro hacia afuera. Primero el altar y luego los muros. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando llegó Jesús, ese templo estaba todavía, ¿o no? Ahí el templo estaba. De hecho, los judíos dijeron: Señor, Señor, ¿has visto? ¿Viste qué lindo que está el templo? ¿Viste qué hermoso que está el templo? ¿Qué le dijo el Señor? No quedará piedra sobre piedra. No caerán piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó, hermanos? En el año 70, después de que Cristo resucitó, destruyeron los romanos, destruyeron ese templo. De hecho, usted va a Israel, o usted ve videos de Israel, lo que hay de ese templo son un poquito de piedras, nada más ahí, medias amontonadas. El Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y ahorita hay piedra sobre piedra, entonces todavía hay un rato después.
Pero ese fue entonces el segundo templo. Y ahí está destruido. Entonces, ¿cuál va a ser el tercer templo, hermanos? Cuando reestructuren ese templo. Ese templo que está ahorita ahí, en ruinas, por decirlo así. Ni qué va a ser las ruinas de Cartago. Por poner las ruinas de Cartago usted ve columnas todavía. Pero ahí no. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando dice la Biblia que nosotros seamos transformados y seamos arrebatados, ¿verdad? Entonces se va a dar la manifestación del anticristo. Se va a dar la manifestación del anticristo. Para los que notan, 1 Corintios 15:2, ya lo digo. Cuando suene la trompeta y esto corruptible pasa a ser incorruptible y nos vayamos en un arrebatamiento, ahí viene ahora sí la manifestación en persona del anticristo, porque recordemos que ahorita está operando el espíritu del anticristo es el que está operando ahorita. Todo este montón de movimientos que hablábamos ahora, ¿verdad? De ecumenismo, de falsa paz, con todo respeto, de homosexualismo y de tantas cosas, hermano. La unificación de la moneda, la unificación, esto, tenemos que usar mascarillas ahorita, hermanos. El espíritu del anticristo operando definitivamente. Uno de los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? El primero que salió fue un jinete blanco, ¿verdad? Y tipificando una falsa paz, ¿verdad? El anticristo. Después el rojo, las guerras. Después el negro, el petróleo, la economía. Y por último el amarillo, que es el que está más afectando ahorita, ¿verdad? Con todo este montón de pestes, de plagas y de esto, de este virus. Entonces, ¿cuándo se va a dar la manifestación del anticristo? Hermano, vean lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o otro misterio, el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio del anticristo, o el espíritu del anticristo. Solo que hay alguien al presente que lo detiene. ¿Quién está deteniendo, hermanos, que el espíritu del anticristo se manifieste como persona? ¿Quién lo está deteniendo, hermanos? La iglesia. Es la iglesia. ¿Por qué lo está deteniendo la iglesia? Porque cuando la iglesia se va en un arrebatamiento, entonces viene la manifestación del anticristo. La iglesia lo está deteniendo. Nuestras oraciones, nuestras intercesiones, nuestro clamor y la misericordia de Dios, esperando que el último de los gentiles entre. ¿Cuál será ese bandido, hermano? En cualquier momento. Decían que Cartago iba a quedar campeón cuando muriera el último, ¿verdad? De aquellos famosos jugadores. Murió hace como 5, 8 años y nada pasó. Pero cuando él eche el último gentil, ahí sí va a pasar muchas cosas. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿A quién va a quitar? A la iglesia. ¿Cómo? En un arrebatamiento. ¿Qué pasa cuando la iglesia se va? ¿Qué pasa cuando la iglesia, hermano, sea quitada? Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién? El espíritu, ya no el espíritu, sino ya la persona como tal, el anticristo. Que el amor de las mujeres no hará caso, viene homosexual. Por eso tanto movimiento a favor del homosexualismo. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que para el Señor es una babucha. Estragos va a hacer en el mundo, pero para el Señor no va a hacer nada. El 9, inicuo cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás. Porque un montón de anticristos han salido. Hitler, por ejemplo. ¿Y cuántos, hermanos, se han levantado anticristos, hermano? No aquel Jesús Miranda, ese sí era de mentirillas. Inicuo cuyo advenimiento venías por obra de Satanás. Pero ojo lo que trae, hermanos: poder, señales y prodigios. Por eso les decía aquel día, luz contra luz. Luz contra luz. Tenemos que tener cuidado, por eso hasta los escogidos pueden engañar. Amén. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia se va y este hombre se manifiesta, hermanos? Entonces ahí entra el tercer templo. Por eso les digo, en el momento que el tercer templo sea construido, ya la iglesia no está, o estamos a segundos de irnos. Esa es la última, sí, como la última señal. Y les digo algo, hermanos, les digo algo. De ese tercer templo ya hay planos.
Ya hay planos, y ustedes lo saben, muchos lo saben. Ya están listas las ropas sacerdotales, ya están entrenados los que van a ser los sacerdotes, hermanos, ya está listo. El único asunto, hermanos, es que vuelvo y repito, ahí está la mezquita esta, la cúpula de la roca. Ahí está. Ahí está lo que es el cristianismo y todo el templo. Entonces, están en eso, ¿verdad? Que el templo va aquí, pero aquí está la cúpula. Entonces, no, van a decir, no, un poquito más para acá. Según los planos y los últimos topógrafos, es un poquito más para acá, pero, hermanos, eso va a ser de armar. O sea, ya está listo. Eso lo arman en un día, hermano. Y cuando eso se dé, preocúpese si todo está por acá. No vamos a estar, hermanos, no vamos a estar. Amén. ¿De qué va a pasar con el tercer templo, hermanos? Que es el anticristo, hermanos. El que con esos acuerdos de paz, y va a firmar todos los acuerdos de paz, va a profanar ese templo. Va a decir, yo soy el ungido, yo soy el Cristo que ustedes están esperando. Entonces le van a dar acceso. Así, entre el templo. Entre. Ya no se quede en el lugar santo. No se quede en el lugar santo. Entre al lugar santísimo. Entre ahí. A profanar. Daniel 9:25 sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén o el templo hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. O sea, cuando estén más angustiados entonces van a poder ellos construir la plaza y el muro, o sea, el templo. ¿A través de qué? Lo que hemos hablado siempre, el nuevo orden mundial, la unificación de la moneda, la unificación de la religión, de los famosos derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Entonces va a engañar a Israel, haciéndole creer que eres el Mesías que tanto han esperado, ¿verdad? Amén, hermanos. En el tercer templo, 9:27 dice, denme un segundo. Ok, estamos en el 9:25. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué se hace, hermanos? Dentro del templo, hermanos. ¿Qué se hacía dentro del templo? ¿Quién recuerda? Ajá. Ofrenda de paz. Derramaban sangre de animalitos para la remisión de pecados o el perdón o el cubrir esos pecados, no quitarlas, quitas el Cordero de Dios, Jesús. Ellos lo que hacían es cubrirlo nada más. Entonces, qué tremendo, crean el templo, el tercer templo, ¿verdad? Y empiezan a hacer todo lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, porque son 7 semanas, 3 años y medio de paz o de tribulación, y 3 años y medio de guerra o de gran tribulación. A las 3 semanas y media, él se quita la máscara, hermanos. Él dice, no, perdón, los engañé. Mentira, truco. Los engañé. Se quita la máscara. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Desolador. Amén, hermanos. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que cuando dice que cuando el horno 7 veces calentado, dice que Nabucodonosor mudó su rostro, así dice, mudó su rostro. Esto es lo que va a pasar con el anticristo, se va a quitar la careta, a quitar la máscara a los 3 años y medio, ¿verdad? A los 3 años y medio. Entonces son 3 años y medio de engaño, 3 años y medio donde se va él en contra de Israel, a tal punto que a los 3 años y medio viene Cristo. Viene Cristo, ya en una segunda venida, no una venida secreta, en una segunda venida, una parucía, donde todo ojo le verá, ahí sí todo ojo le verá. Amén. ¿Y a qué viene, hermanos? A salvar a Israel. Y nosotros venimos con él. ¿Recuerdan cuando hablamos de los discipulados? Nosotros venimos con él. Pelearán contra el Cordero. Qué tremendo, hermano. Vea qué engaño, hermanos. Van a pelear contra Cristo, contra el Señor, las naciones, hermano. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, nosotros, los llamados, los elegidos y los fieles.
para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En una segunda venida, pero no viene solo, venimos con Él, con todos sus santos, con todos sus santos, definitivamente. Amén, hermanos. Pero esto se tiene que dar en la línea del tiempo. Hablando de tiempo, en la línea del tiempo, hermanos, ahí varias cosas que podemos ver la otra semana. Hay que hablar de las apariciones. Van a haber apariciones antes del arrebatamiento. Viene el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, los que suben, los que se quedan. Vienen 150 años de pretribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Viene la segunda venida. Después de ahí, el juicio del Padre, donde Él separa derecho hacia la izquierda. Nosotros no vamos ahí, nosotros vamos al tribunal de Cristo, ¿sí? Después de ahí viene el reino milenial o los 1000 años de Cristo, y después viene Armagedón, la lucha de Armagedón. Ahí lo podemos ver también la otra semana. Amén, hermanos. Pero antes de esto, antes del tribunal de Cristo, tiene que darse la gran apostasía. Tiene que darse la aparición del anticristo, ¿verdad? El arrebatamiento, la aparición del anticristo y el tribunal de Cristo. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Entonces, cuando la iglesia se va, el Señor viene, ¿verdad? El anticristo se manifiesta, 3 años, vuelvo y repito, 3 años y medio de paz, 3 años y medio, y a los 3 años y medio viene Cristo. Y dice la Biblia que en ese momento todo Israel será salvo. Así dice, ¿no? Lo leímos, que todo Israel iba a ser salvo. Entonces vean lo que dice Zacarías, lo dividí para que quede bien claro. Cuando el Señor venga, le van a decir los israelitas: ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cuáles heridas, hermano? Los clavos. Y van a decir: wow, ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vean qué lindo el Señor lo que le va a decir: con ella fue herido en casa de mis amigos. Y ahí se les abren los ojos a ellos. Ahí se les abren. ¡Ay, Dios, Señor! Este es el que nuestros abuelos decían, el que creíamos que era un profeta de nuestro pueblo, que lo estudiamos en la escuela, allá en Israel lo estudiamos, de historia, así como se nos enseñaba de Abraham, de Moisés, de Josué, un hombre más, este Jesús, un profeta. Ahí se les va a abrir los ojos, y ahora sí, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque creyeron. Creyeron, definitivamente creyeron. Amén, hermanos. Amén. En aquel día, dice Jehová, defenderá al morador de Jerusalén, el centro de Israel. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Pero lo que está marcado amarillo, en rojo, hermanos, en aquel día Jehová defenderá al morador de Israel. Amén, hermanos. Amén. Definitivamente. Pero eso sí, somos el pueblo de Dios. Amén. Con todo respeto a Israel, dice: no seamos arrogantes, con todo respeto a Israel, hermanos. Ellos tuvieron su chance. Sí. Volver lo de Romanos, el anterior, Romanos 11, 26, 11, 26. Y luego, oh Israel será salvo. Sí, fue el que habíamos visto anteriormente, es que lo puse ahí como para recordarlo. Entonces, hermanos, definitivamente somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos que anunciar, hermanos, las virtudes de Dios. ¿Para qué el Señor nos sacó de las tinieblas, hermano? Porque dice que nos rescató de la luz admirable. A ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, nos sacó, hermanos, de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel. Entonces tenemos que hacer luz, definitivamente tenemos que hacer luz. Pero eso sí, estar alertas a los 7 escenarios. Definitivamente. Machita, ¿me ayudas? Definitivamente. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna aportación. Ahí perdonan. Amén, hermanos. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué está pasando en Israel? Hay guerras por los palestinos y por todo. Tenemos que orar, pero no podemos confundir, hermanos. El pueblo de Dios somos nosotros. Somos nosotros. Las ramas ingentadas que habla la Biblia somos nosotros. Oremos por ellos. Bendigámoslos. Amén. Para que se abran sus ojos, amén. Para que no tengan que esperar, hermanos, a ser tratados, hermanos, por la gran tribulación, y que desde antes se abran los ojos. No de todos, pero sí de algunos.
Que sí, alguno, definitivamente. Sí. Porque podríamos decirlo de una manera de entenderlo aún mejor, es que Israel es el pueblo escogido por Dios, Exacto. fue el elegido. Ajá. Y por eso después es cuando se menciona la palabra y dice que a los suyos vino. O sea, es que es el A los pueblo de ellos. escogido. Es el pueblo que él eligió, es el pueblo de él, pero ellos lo desecharon. Por eso nosotros somos los injertos y fuimos bendecidos de esa manera. Por eso es que Israel va a ser salvo, porque fue el pueblo escogido y elegido por Dios. Y porque la promesa que él le cumplió, que él le dijo a Abraham, él lo va a cumplir, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en el momento en que, en que el pueblo escogido y elegido lo desechó, entonces salimos bendecidos y victoriosos nosotros, porque fuimos plantados ahí, ¿verdad? Esos injertos divinos, definitivamente. Ese fue el plan de Dios. O sea, el plan de Dios era, porque Dios tiene un plan para todos. Claro. O sea, el Señor, el plan de Ya Dios él era tenía un que. plan con nosotros los Sí. gentiles, definitivamente, que era algo importante, pero eso es muy importante. Israel es el pueblo elegido y escogido por Dios. Sí, definitivo. Sí. Perdón, hermanos, perdón el tiempo. No sé si alguien quiere aportar algo más, ya para orar y es que estamos en pruebas. Estamos empezando. Tranquilos por el partido, hermano. El partido es hasta las 9:30. ¿Cuál partido? Bendito sea Dios. Amén, hermanos. ¿Alguno que quiera aportar algo? Que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Bueno, quería poner un canto ahí para orar, pero no importa, hermanos. No sé si alguien quiere aportar algo más. No, estamos. Oremos. Vámonos de pie. Y oremos. Oremos. Oremos al Señor. Hermanos, definitivamente, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios, hermanos. Yo no sé qué hubiera pasado, hermanos, si los israelitas hubieran aceptado a Cristo. En la misericordia de Dios, probablemente ellos hubieran tenido el trabajo que nos tocó a nosotros de evangelizar. Y tal vez nosotros haber aceptado por medio de ellos al Señor, ¿verdad? Pero el plan de Dios es el flujo, hermanos, hacerlo por medio de nosotros. Por eso que somos los redimidos, hermanos. Definitivamente, hermanos, somos los redimidos del Señor. ¿Qué es redimido, hermano? Salvado, rescatado. Somos, hermanos, definitivamente los rescatados del Señor. No se preocupe, Machita, estamos en pruebas. Oremos, Padre, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papito lindo. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor, para con nosotros, Señor. Padre, tú tenías un plan, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. El plan era rescatarnos, Señor. El plan era, Señor, predestinarnos, Señor, para este tiempo, papito lindo, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque somos el Israel, Señor. El Israel espiritual, Señor. Eso somos nosotros, papito lindo, Señor. Gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Para siempre, tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú nos has rescatado, Señor. Tú nos rescataste, Señor. Tú nos sacaste, Señor, de las tinieblas, Señor, a la luz admirable, Señor. Permítenos anunciar esas virtudes, Señor, de donde tú nos llamaste, donde tú nos rescataste, Señor. Padre, bendecimos a Israel, Señor. Oramos, Señor, por la paz de Israel, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos por ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y que como personas individuales te reconozcan, Señor, como único y suficiente
suficiente Salvador para ser la única opción de salvarse, Señor. Es por medio de ti, Señor, es por medio de tu sangre, Señor. Para que se abran los ojos de ellos, papá, que se abran los ojos de ellos. Pero nosotros, Señor, somos los redimidos. Somos los redimidos. Dile al Señor, gracias. Tómate el tiempo, hermano, perdón el tiempo. Tenemos buen tiempo. Oh, sí, Señor. Cantaré de que sobra la cruz por mí, Él subió a la cruz, Él subió a la cruz por ti, por mí. que nuestro ánimo es morir para darme libertad. Eres libre, eres libre, eres libre. Oh, sí, Señor. Es por ti que vivo, mis pecados libraste de la cruz, Jesús. Díselo a Él. Díselo a Él con Es todo por tu corazón. ti que vivo, Jesús. Mis pecados limpiaste en la cruz. Y este es el canto del Somos los redimido. redimidos, somos los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Aférrate, aférrate. Yo me aferro a tu obra, redención. Esa es la verdad. Oh, Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de mi tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. te adoramos. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a mi Tiene tu redención, tiene tu redención, tiene la redención del Señor. y hoy me aferro a mi Gracias, papito lindo, Señor. Somos el Israel espiritual, nación santa, pueblo que tú compraste, Señor. Por eso yo lo bendigo, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Para que a nosotros venga la revelación, papito lindo, de quiénes somos, Señor. La función que tenemos que ejercer aquí en la tierra, papá, como pueblo tuyo, Señor. Padre, yo los bendigo. Llévalos en bienestar, llévalos a su casa bendecidos, Señor.
prosperados por la palabra, Señor. Guarda su salida, guarda su entrada a la casa, Señor. Bendícelo, Señor, y permítenos, Señor, reunirnos el sábado y el domingo, papá, aquí como pueblo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿Y la Vamos. oración? Sí, ya vamos a orar. Amén, hermanos. Dios te los bendiga. Salen ahí. Nada más recordarles, perdón, hermanos.